Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a la Escuela del Discipulado. Que Dios los bendiga donde quiera que estén. Y dispónganse a ponerse cómodos en su casita. Vayan por su cafecito. Nosotros ya nos servimos por un sándwich, por unos huevitos, unos chilaquiles. No sé lo que más les agrade para que nos pongamos a estudiar y sea como algo en familia, ¿no? Que estemos todos aprendiendo de la palabra del Señor, porque hoy nos trae como cada sábado información nueva, ¿sí? Nos trae enseñanza nueva y a través de esta enseñanza pues nos quebranta, ¿no? Y nos da esperanza para continuar. Vamos a iniciar con la porción de la semana, que es su tarea, ¿sí? Es la porción número 9 y se llama "Y él habitó", y viene de Génesis en el capítulo 37 hasta el capítulo 40 hasta el verso 23. Luego viene el libro de Amós en su capítulo 2 del verso 6 hasta el capítulo 3 hasta el verso 8. Y Hechos en el capítulo 7 de los versos 9 al 16. Entonces dispónganse a estudiar toda la semana con esta porción para ver qué les trae el Señor en esta semana, ¿no? Y el día de hoy vamos a estudiar Éxodo 22:30. Las palabras claves son animales, porque nos habla de toros y ovejas, y la palabra madre, 7 y 8. Esas son nuestras palabras claves de hoy. Entonces, pues vamos a disponer a sentarnos, a acostarnos, a como ustedes gusten y estén cómodos en su casita para ponernos a estudiar. Bienvenida, Lili. Muchas gracias, Susana. Como siempre, súper contenta de estar aquí, sabiendo que nuestro Señor siempre se acuerda de nosotros en nuestras aflicciones y que nos libra de los adversarios. Gracias a Dios que nos permite estar una vez más aquí, como dices, en familia, estudiando la palabra y alimentándonos y trabajando hombro a hombro como hermanos en Cristo. Así es. Amén. Yamir, bienvenido. Muchas gracias. Primeramente al Señor porque nos vuelve a dar la oportunidad de estar una semana más para poder hablar sobre su palabra. Y a la gente que nos está viendo, pues, que reciban muchas bendiciones de parte del Señor y que aprendan mucho, ¿no? Los invitamos igual a que nos visiten en Facebook. Nos pueden encontrar como Veracidad Channel, en Instagram y Twitter como Veracidad C, y nuestra aplicación móvil como Veracidad Channel. Amén. Bueno, pues vamos a disponer a leer el versículo que vamos a estudiar el día de hoy. Recuerden que desde el verso 29, hablamos de primicias, de cosechas, de ofrendas, y vienen unidas estos tres versos, el 29, el 30 y el 31. Pero como escuela recuerden que nosotros escudriñamos uno a uno, ¿sí? Voy a leer desde el 29 y dice: no retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Deberás darme a tu primer hijo varón. Estamos hablando de las primicias. Ya vimos lo que significan las cosechas y todo lo que lleva con ello. El 30 dice: también tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas y de tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante 7 días y al 8º día me la entregarás. ¿En alguna otra versión dice diferente? Voy a leer la mía, es similar. Dice: harás lo mismo con el de tus toros y el de tus ovejas. Estará 7 días con su madre y al 8º día me lo darás. Ok. Y la tuya es la misma de sí, la traducción viviente. Traducción viviente. Muy bien. Pues vamos a disponernos a hablar de la primera palabra clave, que es la de animales. Yamir, tú nos comentabas que a ti te había llamado mucho lo de los animales. A ver, cuéntanos, ¿qué te dijo la palabra? Sí. Como las diferentes traducciones, en una habla sobre de tu ganado, tus ovejas, tus cabras, en otra se refiere al buey, a la oveja.
dice que el término migné, frecuentemente usado para ganado, en hebreo, significa posesión, debido a la principal propiedad de las tribus nómadas, estas eran sus ganados. Pero aquí nos está hablando de las primeras crías y hace referencia a la primogenitura. Entonces, me llevó primero a Éxodo 9, 3 al 21, y dice: la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, ovejas y cabras, con una plaga mortal. Sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y entre los de los egipcios. No morirá ni un solo animal de Israel. El Señor ya determinó cuándo comenzará la plaga. Ha declarado que mañana mismo herirá a la tierra. Era cuando Moisés estaba hablando con Faraón, pidiéndole que deje ir a su pueblo. Y hacía una distinción entre el ganado del pueblo de Israel y el ganado del pueblo de Egipto. Entonces decía que heriría a su ganado De Egipto. de Egipto, pero el de Israel, los primogénitos, no tocaría ni uno solo. Entonces, hablando de lo que dice este versículo, las primeras crías de tu ganado se está refiriendo al pueblo, al remanente de Dios. Dice: también tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas y de tus cabras. Y abro un paréntesis porque hay algo que me llamó mucho la atención, que muchas veces la gente dice: pero ¿por qué Dios permite que sucedan las cosas, ¿no? Que suceda la violencia, que suceda que suceda la inseguridad, muchas cosas, ¿no? Lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Así es. Y dice, sin embargo, aquí hablando Dios a través de Moisés a Egipto, dice: sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito: mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Pero todavía actúas como Señor y dueño de mi pueblo. Te niegas a dejarlo salir. Por eso mañana a esta misma hora enviaré la granizada más devastadora que haya habido en toda la historia de Egipto. Está hablando Rápido, de plagas. manda que tus animales y tus siervos regresen del campo para ponerse a salvo. Cualquier persona o animal que quede afuera morirá cuando caiga el granizo. Dice: algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo debido a lo que el Señor había dicho, y enseguida hicieron regresar a los siervos y al ganado de los campos. Pero los que no hicieron caso a la palabra del Señor dejaron a los suyos a la intemperie. Ok. La palabra nos habla de ganado, nos habla de animales salvajes. Aquí está haciendo una distinción con lo que acaba de leer Yamir. Habla de animales de los israelitas y animales de Egipto. Los animales de Egipto vienen siendo representados por todas las personas que no han obedecido. Y los animales del Señor, o las ovejas, ¿sí?, es el rebaño del Señor, que es el remanente, que viene a ser el remanente. Entonces, aquí cuando estamos leyendo este verso, dice que el Señor va a pedir de todos, porque Él es dueño de todo, absolutamente de todo, y va a venir un juicio. Y en ese juicio Él va a juzgar tanto su rebaño como los animales salvajes, o los que están en Egipto, los que siguen en Egipto, ¿no? Sí, aunque me llama la atención porque en la versión de Reina Valera Sí, habla y dice el buey. el buey como Y no animal sé si salvaje. recuerdas, pero ¿recuerdas que habíamos estado analizando en algún programa anterior la diferencia entre el toro y el buey? Y que cuando era castrado y que ya Domesticado. araba la tierra, entonces tenía un fin distinto Así al del es. toro salvaje. Así es. Entonces aquí nos está hablando, acuérdate que
el toro y el buey hace una distinción Ujú. y las ovejas con los cabritos Con los hace ajá. otra. Entonces, a mí me llama la atención o me pareciera ser que aquí está hablando de ya de los hijos de Dios o de la iglesia en este punto, porque son bueyes y ovejas. No nos está hablando de cabritos y de toros. Es lo que me hace Ok. pensar en este momento. Sí, muchas gracias, Lili. De acuerdo a lo que hemos investigado, como bien dice Lili, el buey es el ganado vacuno que está ya domesticado, porque el toro salvaje, como dices, es el que está afuera, es al que hay que educar. Entonces, aquí habló Yamir de los animales de Egipto, por eso hago esa referencia, ¿no? De que los animales de Egipto son todos esos toros salvajes de los que está hablando Lili, y los animales de los israelitas son todos esos animales que ya están domesticados, ese ganado domesticado, ¿sí? Ese ganado que ya está cercado. Por eso en lo que leíste dice que ningún animal que esté fuera va a sobrevivir a esa plaga. Y efectivamente, cuando el Señor manda plagas, cuando el Señor manda azotes, cuando tú estás fuera de la cerca de Él, que son sus mandatos, que es su camino, es cuando tendemos a tener muchos problemas, ¿sí? Y luego decimos que viene uno y luego otro y que por qué y por qué y por qué. Por lo mismo, porque no estamos cercados bajo ese lineamiento o ese parámetro que es de la verdad como debemos de conducirnos nosotros, ¿no? Bueno, de aquí nos vamos a ir a la otra palabra clave, que es madre. Madre, me fui al diccionario común, dice que es la mujer que ha tenido uno o más hijos o animales o animal hembra que ha tenido crías. Y viene del latín mater, matriz. ¿Y tú investigaste lo de la raíz matriz o nada más lo de madre? No, lo de madre. Ok, déjame leer lo de matriz. Dice que matriz es vientre, seno, el útero, y le dan diferentes definiciones. Por ejemplo, dice que la matriz es la víscera hueca, situada en el interior de la pelvis de la mujer. Y en esta víscera hueca se produce la hemorragia menstrual y se desarrolla también el feto hasta el parto. Otra definición dice que es el molde en que se funden objetos de metal que han de ser idénticos. Aquí la palabra de qué metales nos habla, Lili o Yamir, de qué Oro, del plata. oro. Y dice que nos va a pasar por fuego y nos va a separar de todo eso, de todas esas De la escoria. partículas, de la escoria, exactamente, hasta que lleguemos a ser todos oro puro. Oro puro. ¿Sí? Entonces, la otra definición dice, es un molde de cualquier clase con que se da forma a algo, ¿sí? Ok, ¿tú qué investigaste, Yamir? Bueno, primero debemos de entender Ujú. siempre el contexto De la palabra. ¿no? De lo Así que es es. madre, Ujú. porque también nos hace referencia a la iglesia. Así es. Dice que la madre debía transmitir a los hijos las instrucciones y mandatos del padre y procurar que se cumplieran. Y esto lo podemos ver en Proverbios 1:8. En Proverbios dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. Dice que administraba la casa teniendo presente las directrices de su esposo, de nuestro Padre, de Dios. Dar a luz hijos y criarlos debidamente la mantenía ocupada. Regrésate tantito a lo que dijiste, ¿dar qué? Instrucción. ¿Y la otra?
La madre debía transmitir a los hijos las instrucciones y mandatos del padre y procurar que se cumplieran. Ok, ¿y la otra? Administraba la casa teniendo presente las directrices de su esposo. ¿Y la otra? Dar a luz hijos y criarlos debidamente. Dar a luz. Aquí viene el significado de matriz. Dar a luz o de útero. Dar a luz hijos. Dar a luz hijos y criarlos debidamente. Ok. Ujú. Fíjate que en ahorita que dijo el directriz, me llamó la atención y quisiera decir algo al respecto. ¿Te parece si cuando regresemos de esta pausa Por supuesto. continuamos? Y regresamos con la palabra, escudriñando como el Señor nos enseña día a día a estudiar en armonía con nuestros hermanos. Así es. Lili, tú nos ibas a dar una enseñanza. Sí, ahorita que estaban hablando de la matriz, Ujú. me gusta ir al diccionario etimológico y busqué la palabra matriz. Ok. Y me hizo sentido con lo que estábamos hablando del buey y de la oveja, porque te decía que me parece que ahí estaba hablando de la iglesia. Ok. ¿Ok? Entonces, Yamir dijo la palabra directriz y también tiene relación con Sí. la matriz. Fíjate, dice matriz es Ujú. un agente femenino. Ok. Cuando nos hablamos de las mujeres en la Biblia, nos estamos refiriendo a mujer, femenina. a la iglesia. Ajá. Ajá. Y dice que realiza una acción. Entonces, la iglesia Ujú. que realiza una acción. Ujú. Y a partir de ahí hay una serie de palabras que me llaman mucho la atención que derivan de matriz, Ah, sí. que son actriz, que tiene el factor de actuar. Ujú. Vamos a pensar todo esto en la iglesia. La iglesia que tiene que actuar. Directriz, que fue lo que mencionaste tú ahorita, que es que dirige. Dominatriz, que tiene que ver con dominar. Ductriz, que tiene que ver con ducto, como el canal o el camino, que además el ducto tiene que ver con donde fluye el agua. Emperatriz, de emperador. Motriz, que es el motor que mueve. Y protectriz, que es la protección. Wow. Entonces, me parece que de lo que estamos hablando hoy, justamente, o nuevamente, porque además es el tiempo en el que tenemos la que iglesia. estar, es un llamado a la iglesia a través del Éxodo, que nos va dejando pistas, porque nos deja pistas en el Génesis, nos deja pistas en el Éxodo, nos va dejando pistas y pistas y pistas hasta llegar al Apocalipsis, pero todo es lo mismo. Nada más que a veces no estamos apercibidos o no tenemos claridad de que desde el principio y hasta el fin el mensaje es el mismo. Así es. Y sí, el mensaje es el mismo. Bueno, Apercibidos como las 10 vírgenes. Y eso es lo interesante porque Ujú. dice que una buena madre preparaba el alimento, la ropa para el hogar, para sus hijos y para otros miembros de la casa, de tal modo que su esposo e hijos tendrían sobradas razones para alabarla ante otros. Y en Proverbios 31:15 dice, se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. O sea, las vírgenes sensatas. Sí, Y hace referencia a la iglesia. así es. sí, es Y el aparte tiempo. de los sinónimos que dieron, también hay uno que va relacionado con matriz, que es matrícula. Sí, Y entonces, como en serie, de un original, fíjate, van surgiendo ahorita que los dices demás. tú de la matrícula, de la raíz de latín mater, es matriz, y dice que de la misma raíz, comadreja, matrícula, matrimonio, matriz con Z, porque la otra es matriz con S, matrona, metro, metrópoli y metropolitano. Debíamos investigar esto más a fondo, porque estamos viendo que como es el tiempo de la iglesia, el Señor nos está llevando a que tomemos conciencia de lo que está pasando, porque ya los tiempos ya están por cumplirse, ya ahora sí, ¿no? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no tarda.
y se están manifestando en todos los signos y señales, ¿sí? Entonces, el número 7, ¿a qué te llevó, Lili? ¿A ti te llevó algo, Lili? Pero a ver, permíteme tantito. Antes de Regrésate. eso, nos regresamos porque tenemos que entender que al referirse a la madre, dependiendo del contexto, se puede dirigir a la iglesia, pero también se puede dirigir a la tierra. Como en Job, dice Job 1:21. Ok, espera. Ya sea, Dice, sí. Job 1:21 dice, Tierra. y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y en Génesis 2:7, vamos a Génesis 2:7, dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dice, como el cuerpo del hombre se hizo del polvo del suelo, la tierra puede asemejarse a su madre. A veces se describe una ciudad como si se tratase también de una madre y a sus habitantes se les llama sus hijos. En el caso de Jerusalén, la ciudad como sede del gobierno, representó a toda la nación y a los israelitas se les consideró sus hijos. Se puede referir a la iglesia y se puede referir a la tierra. Ahora, viendo Pero fíjate que en estos contextos, con lo que vamos a ver del número 7 y del número 8, tienen relación las dos, ambas, porque se van a cumplir los tiempos. Entonces se va a destruir esta tierra. Esta tierra se va a terminar y la verdadera iglesia, el remanente, es la que va a estar resguardada. Así es. O sea, no están completamente ligadas, no se puede separar. Así es. Sí, está muy, muy, muy... Lili, ibas a decir, muy interesante esto. Me preguntaste a qué me llevó el número 7. Sí, el número 7. Y en el contexto de Éxodo 22:29, que es el que estamos estudiando, dice cuándo debería entregarse la primicia. Y entonces en este caso, los primeros 7 días son de preparación con la madre para que a partir del 8º se pueda entregar. Dice Levítico 22, 26, 27. Dice, si nace un novillo, un cordero o un cabrito, estará 7 días con su madre. Del 8º día en adelante será acepto para su ofrenda, una ofrenda en sacrificio a Yahweh. Entonces, los 7 días, ahorita vamos a hablar del 8º, no me voy a adelantar en eso, pero los 7 días es un momento de preparación. Así es. Voy a leer, dice que el número 7 en hebreos viene de la raíz sheva o sabá, que quiere decir lleno o satisfecho, tener suficiente. Por lo tanto, el significado de la palabra 7 es denominado por esta raíz, pues en el 7º día Dios descansó del trabajo de la creación, reposó. Y dice que Él estaba pleno y completo, bueno y perfecto, y esto el que guste leer en Génesis 1 en adelante y que lea verso por verso puede darse cuenta de cómo el Señor va diciendo que al final que esta obra era buena o que este día era bueno o que esto era bueno. Dice entonces, de acuerdo a lo que miren, el número 7, y no queremos caer como en cabalistas, porque luego dicen que somos cabalistas. Pero miren, el número 7, el número 8, que es lo que estamos aquí analizando, el Señor por algo los está poniendo. Y no es para que nosotros estemos investigando toda la numerología. No. ¿Por qué? Porque estamos conscientes, de acuerdo a la palabra, de que hay un plazo, que son 7,000 años. Y debemos de estar conscientes, los mandamientos son 10. El mandamiento número 4, ¿qué nos dice? ¿Me lo pueden leer?
Recuerda Por favor, guardar el día de reposo. El mandamiento número 4, dice que... Nos recuerda, acuérdate de guardar el día de reposo. Dice Éxodo 24, recuerda el día de reposo para que lo santifiques. Trabajarás 6 días para hacer toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Yahweh tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que vive en tus ciudades, porque Yahweh hizo los cielos y la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos en 6 días, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Y nos dice que debemos de guardar ese séptimo día. Entonces, nosotros nuestra semana la empezamos a partir del día domingo, que es el día primero, ¿sí? Viene el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado es el séptimo día. Ese serían el día de reposo, que es el mandamiento 4. No se hagan bolas. El séptimo día es el mandamiento 4 y tiene el sentido de que en la semana y en todo en la forma en cómo lo manifiesta la palabra, está marcado que el número 4 es el reposo, es Jesús, es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, el mandamiento 4 lo tenemos que guardar, porque sin cumplir el 7 y reposar en el Señor, no vamos a poder llegar al 8. Y luego me van a decir, bueno, ¿y dónde está el 8? Si el domingo es el 1, es el primero. Bueno, espiritualmente hablando, el 8 es el día primero, ¿sí? Y aquí atrás tengo una línea que sí me gustaría que viéramos, por favor. ¿Dónde está mi cuaderno? Aquí está. Porque estaba anotando, hay 5 números que son muy importantes. Todos son importantes, pero estos los tenemos que tener muy presentes. El primero, que es el número 1, es Dios. Y lo dice en Génesis 1:1, que Él es Dios. Yo soy. No tiene principio ni fin. Pero nosotros, como no alcanzamos a dimensionar el principio, ¿sí? Por eso tenemos un número 1. Tenemos el número 3, que es la Trinidad, que está representado. Cada que hablamos de 3 personas, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El número 4, que es el que estábamos hablando, que es el cuarto mandamiento, es Jesús. Es nuestro reposo, es nuestra Pascua, ¿sí? Y aquí entra lo que es la encarnación, la muerte y la resurrección. Resurrección. Y aquí hay algo muy importante. El 4 en hebreo dice que es la puerta, que es nuestro pase para llegar al Padre. Si tú no entras por la puerta, tú no llegas al Padre. Y la misma palabra te dice, el que no cree en mi Hijo que he enviado, no cree en mí. El que duda de mi Hijo o reniega de mi Hijo, o no sé, muchas palabras que vienen ahí, está renegando de mí, que soy el Padre. Él es el Padre, el número 1. ¿Sí? Y nos lleva en estos tiempos de la iglesia a creer, ¿sí?, en su muerte y su resurrección. Yo por fe creo que Él encarnó en una mujer, murió por mi pecado, fue crucificado y resucitó. ¿Sí? Ok. El número 7 está hablando de que es el día de reposo, que sería nuestro sábado. Aquí lo voy a poner, sábado. Reposo. Este periodo semanal desde el domingo hasta el viernes para llegar al sábado es un proceso de purificación.
es un proceso de purificación desde aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque el sábado, ¿sí? El sábado, cuando nosotros entramos en el reposo del Señor, el Señor derrama su espíritu. Derrama el espíritu sobre la iglesia, sobre los que conformamos el cuerpo de Cristo. Pero sin 7 no llegamos al 8. Y dices tú, bueno, ¿cuál 8? El 1 y el 8 son lo mismo. Pero el 8 es espiritual. Esto es espiritual. Son los nuevos comienzos. Esta es la resurrección. ¿Sí? Nosotros también, esto lo vivimos semanalmente y el Señor nos manda a que todo el tiempo, de domingo a domingo, estemos reposando continuamente en Él. El reposo es continuo, es todos los días, pero va a haber un reposo que va a ser eterno, que es en el 8º día y es espiritual y es cuando se termine el milenio. ¿Por qué? Porque este verso nos está hablando del tiempo, nos está hablando de una línea de tiempo. Pero tenemos que tener bien claro esto. Lo tenemos que entender bien para saber en quién estoy creyendo y si realmente yo espero verme en resurrección en Cristo. ¿No? Sí. Lili. Dices que nos muestra una línea del tiempo, pero a mí me gustaría aportar que nos muestra un ciclo. Ayer me mandaste una foto que está Así muy es. bonita, donde decía, estamos aquí y aquí está la meta. Y estamos acá y luego aquí hay baches y acá más baches, entonces el camino es así. Y acá hay más baches y hasta acá es la meta. Bueno, este es el camino que nosotros planeamos, directito a la meta, a la resurrección. Pero me parece que la vida la meta es la vida eterna. Por eso. Sí, o sea, en el milenio se va a juzgar, ¿sí? Se va a terminar el gobierno humano. Y viene el 8º día, que es la resurrección y que es la vida eterna. Correcto. Es el regalo de la vida eterna. Entonces, muchas veces nosotros queremos la vida eterna y llegar a la meta así. Pero dice Dios, no, tienes que pasar por estos baches. Y son estos baches de la semana a semana, día a día, constantemente. Porque el Señor nos va preparando. El Señor nos va haciendo madurar y si no tenemos quebranto, si no tenemos pruebas, ¿cómo vamos a madurar? Estábamos platicando en la semana que un maestro de escuela te pone una prueba, pero él se mantiene callado y te deja tu prueba, tu hoja, y se mantiene observándote. Y la prueba es el reflejo de cuánto has avanzado, si has aprendido algo. Hay momentos en que nosotros, bueno, yo en lo personal, me siento que no me está hablando el Señor, que no tengo esa conexión con el Señor. Y dice que cuando está en silencio, hay una alabanza que cuando está en silencio el Señor es porque está trabajando en tu vida. Porque está preparando esas pruebas para cuando tú vas a tenerlas y puedas madurar y podamos ir creciendo y formar ese cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque los que son el remanente, ya lo habíamos visto, que tienen características que pide el Señor, pide requisitos. Y lo estábamos viendo ahorita con lo de los animales,
con lo de la misma iglesia. Los que están fuera del cerco no van a poder estar en esas bodas del Cordero. No van a poder estar dentro. Se van a quedar afuera. ¿Sí? Por eso el llamado es ahorita para toda la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay ovejas y hay cabritos. ¿De cuáles quieres ser? Hay vírgenes sensatas y vírgenes insensatas. Entonces el Señor nos va moldeando y nos va preparando. Pero nuestro descanso y nuestro reposo es Él. Y Él es el único que nos limpia de esta carne. ¿Alguna pregunta? No sé si confundí o... No sé, pregunten algo. No, creo que ¿Sí? estás haciendo ¿Sí? una énfasis en este momento, en el día 7, Ujú. y nos falta ahondar un poquito más en el día 8 Ok. para entender esto que yo te comento, que como vimos la clase pasada donde vimos a Cristo en la línea del tiempo, Sí. que no es una línea, sino que es un Regresar. ciclo completo donde inicia y termina. Amén. ¿Podemos ir a un corte comercial, Lili? Por Y supuesto. continuamos con lo que nos estás platicando. Y continuamos. Lili, Sí. ¿qué nos estabas diciendo? Que te interrumpimos para ir a corte. Bueno, hoy Perdón. vamos a empezar a hablar acerca del 8º día. Ujú. Y decíamos en el contexto de Éxodo 22-29 que se trataba de cuándo se iba a entregar, ¿no? Porque a las primicias. Ajá. Ujú. No, es que me quedó muy presente en que en el verso dice que lo tiene que entregar la mamá, como dice, Ajá. entregarlo, Ajá, ¿sí? Y todos van a Ujú. ser entregados. así es. Va a estar con la madre y Ajá. después lo vas a quitar de ahí con la madre Ajá. y lo vas a entregar como una ofrenda. Así es. Porque hay un tiempo de preparación, que son esos 7 días. ¿Ok? Y entonces, los primeros 7 días, en el caso de estos animalitos, son el momento de prepararse para esperar el 8º y que a partir de ahí se puede ofrendar. Pero no solo el 8º, sino a partir de ahí se puede ya entregar la ofrenda. Entonces dice aquí que para el 8º día, vamos a ir a Levítico 22, 26, 27. Levítico 22. Ajá. 26, 27 ya lo habíamos leído, pero quiero darle contexto. ¿Lo Nuevamente dice, sí, Ah. sí me haces favor. Ok. El Señor le dijo a Moisés, cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, deberá permanecer al lado de su madre durante 7 días. A partir del 8º día, será aceptable como una ofrenda especial para el Señor. Ok, entonces, del 8º día en adelante, tú estás hablando aquí de Ujú. semanas, pero estamos hablando de tiempos, ¿ok? Y en el 8º día, hablando de lo que ya habíamos estado de la iglesia, hablando de la iglesia, de la tierra, nos está hablando de la eternidad del reino de Dios. Eso es lo que significa el día 8º, ¿sí? Eternidad, que es una palabra importante que tenemos que tener en ese esquema que nos has puesto ahí, nos habla acerca de lo que es todo el tiempo, lo que tiene una duración indefinida y que dura para siempre. Entonces nos está hablando en el número 8 del plan de la salvación para toda la humanidad. Aquí me resulta interesante también solo mencionarlo porque seguramente en otros estudios podemos ahondar más al respecto acerca de las fiestas, nada más como una idea de toda esa línea de la que estamos hablando, porque nos muestra el ciclo. Mira, primero que hablaste del reposo, que es estar en Jesús, y ahí es en donde entendemos que el Cordero, desde el inicio de los tiempos, fue inmolado. Así es. En el 1 y en el 8 ya estaba ahí. Después viene la Pascua, que es la crucifixión, en donde el Cordero remueve el pecado. Esa es la segunda fiesta. La tercera es la fiesta de resurrección, en donde el Cordero resucita. Después viene el Pentecostés, que es ahí estás tú hablando en el 3. El Pentecostés es la cuarta fiesta, que es el Espíritu Santo como ayudador y viene aquí con nosotros. Después viene la fiesta de trompetas, que es el regreso de Jesús,
y es un llamado de alerta de que viene el Mesías. Viene después la fiesta del perdón o de Yom Kippur, que además tiene algo de relación con lo que habíamos estado hablando en esta porción de la semana, que es el del perdón, ¿sí? Y que hay un juicio a las naciones para después llegar a Sukkot, que es las bodas del Cordero, la fiesta del tabernáculo. Pero es interesante porque ahora te digo, el octavo día es una santa convocación distinta a esas 7 fiestas. Así es. Entonces, cuando tú estás hablando de la semana, de los 7 días, y que hay un octavo, es algo distinto. Es que es como muy complejo hablar del tiempo, porque el tiempo para Dios es algo que nosotros no podemos entender. Entonces, una fracción de tiempo así puede ser de este tamaño, ¿no? Y la misma palabra lo dice, que un día pueden ser 1000. son como 1000 años. Y 1000 Entonces, años un día. lo que siempre estamos analizando es como de lo micro a lo macro, ¿sí? Vemos algo en este momento con las ovejas, pero también nos está hablando de nuestro proceso, también nos está hablando de la semana, también nos está hablando de la iglesia, también nos está hablando del plan completo de salvación de la humanidad y de la eternidad. Sí, porque fíjate que habla de la purificación del cuerpo, que son 7 días también para sanar el cuerpo. Así es. O Que sea, por en todo ejemplo, momento habla de limpieza, de purificación y señala los 7 días siempre. Así es, porque los procesos de purificación para los sacerdotes y el voto nazareno tenía un ciclo de 7 días y hasta el octavo. Entonces, por eso es muy importante ver todas las acepciones que hace del día octavo. Y por otro lado, el número 8 también nos muestra cosas importantes como el pacto. ¿Me pueden ayudar con Génesis 17, 10, 12? Génesis 17, 10, 12 dice: Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al octavo día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Entonces, nuevamente en el octavo día nos hace mención del pacto y el compromiso, que ahora sabemos, nos dice Hechos y Romanos, que ya no es la circuncisión en la carne, sino la circuncisión espiritual, la circuncisión del corazón. Y también nos habla en 2 de Pedro 2:5, nos recuerda a Noé y el diluvio, y cómo él con 7 y él, que era el octavo día, fueron el octavo. Ajá, que era el octavo, sí, ¿no? Eran 7 y él era el octavo, fueron los que pudieron ser salvados, ¿no? Fue salvo. Entonces, nuevamente, creo que este versículo de Éxodo nos vuelve a llevar al foco central del plan de Dios, que tiene que ver con la venida de Cristo y cómo, o sea, la venida de Cristo en el 7 y en el 8, cómo el Padre establece su trono. Sí, porque en el 7, recordemos que es el término del gobierno humano y es el milenio. Y ahí es donde se va a hacer la limpieza. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a venir, terminándose el milenio, va a venir el juicio, ¿sí? El juicio del trono blanco. Y va a haber la destrucción del cielo y de la tierra, y entra el octavo día, que son los nuevos comienzos, y el nuevo ciclo de la tierra. Por eso dice que esta tierra se va a destruir. Pero lo que te digo... en la tierra madre, perdón. Sí. La madre tierra, como dices tú, la tierra madre, como también esta tierra. Pero esa tierra ya se está destruyendo ahora. Es esta cuestión de los tiempos en donde todo es permanente. Nosotros lo estamos viendo ahorita bajo un esquema para que nuestra pequeña mente pueda entenderlo. Porque es pero es un continuo.
El Sí. sacrificio vivo Es continuo. fue en el 1, fue en el 4, fue en el 7, es ahora y es Sí. todo momento el sacrificio vivo en nosotros. Y Jesús nos vino a demostrar ese camino que nosotros tenemos que seguir, ni siquiera semana a semana, segundo a segundo. Es día a día. Es como dice, todos los días son nuevas mis misericordias. Y dice que cuando te duermes, no te acuestes con una raíz de amargura o con algo que te esté haciendo, que te está lastimando, porque entonces se vuelve raíz de amargura y empieza el odio en tu corazón, se empieza a sembrar. Y por eso dice que todos los días son nuevos, son misericordias. Entonces, todos los días, así como nos lo está explicando Lili, así como lo hemos visto con la tierra, ¿sí? Que se tiene que renovar, es todos los días, a través de ese pacto que dices, ¿sí? Que hubo, es creerlo todos los días por fe. Y no hay otra, para que sean nuevas las misericordias. Y creer exactamente todo, ¿no? No solamente en la resurrección, no solamente en el nacimiento de Jesús, no solamente en la promesa de la eternidad. Es como un continuo que nuestra mente, que está fragmentada, porque es parte de la naturaleza que tenemos y que todo el tiempo nos va a estar llevando a esa fragmentación, no nos permite alcanzar a comprender el plan completo. Y en eso estamos, o sea, recordándolo todo el tiempo. Y la palabra, estamos en Éxodo, ni siquiera estamos en Apocalipsis. Y no hemos avanzado mucho. Si se fijan, cada verso nos lleva a toda la palabra. Y así es, porque es desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra del Señor y no se puede fragmentar. Pero nuestra mente humana tiende a fragmentar. Así es. Fíjense que en el número 7 me llama mucho la atención porque da muchísimos ejemplos, habla de muchísimos, pero habla uno del candelabro de oro, ¿sí? Y habla de los 7 brazos que tiene este candelabro, que son los 7 espíritus de Dios. El número 7 representa en la palabra representa a nuestro Dios vivo, ¿sí? Pero, ¿cómo les diré? Como dices tú, nuestro pensamiento no es el de Dios. Entonces, Él lo ejemplifica a través de el candelabro, a través de, por ejemplo, de la armadura de Dios. Si se fijan, son 7 también. Son poderosísimas. Es el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la oración. Y todos estos forman la armadura de Dios, y todo esto de la armadura de Dios es Cristo, ¿sí? Y luego viene los 7 yo soy, que es el número 1 que les estaba diciendo, que es en el 7, son 7. Es yo soy la vid verdadera, el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, y yo soy la resurrección y la vida, ¿sí? Y continuamente el Señor nos está poniendo la importancia del número 7. Y del número 8. Exactamente. Y el mandamiento 4, que es el reposo. Porque en el número 7 hablábamos de los 7 brazos del candelabro, que son los 7 espíritus de Dios. Esto lo pueden rectificar en Isaías 11, del 1 al 2. Y son el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Yahweh. ¿Por qué él mencionó estos 7 espíritus? Porque ya lo dijo Lili, que nosotros en nuestra comprensión no podemos realmente conocer ni los tiempos ni lo que está aquí escrito, si no es por la voluntad del Señor. Y dice la palabra que si no tienes sabiduría, pídela. Si no tienes inteligencia, pídela. Pero son de estos 7 espíritus de Dios, no del mundo. Eso es lo que quiere el Señor, que reposemos en Él y que día a día le pidamos nuestra necesidad para nosotros poder estar más cerca cada vez de Él.
hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias, Lili. Nos gustaría terminar Sí. con... Para finalizar para rápidamente y un resumen de todo lo que hemos hablado, dice en Apocalipsis 22:10, dice, entonces me indicó, no selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Amén. Con esto nos despedimos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.